pasada, la clase pasada estuvimos hablando de, por supuesto, de las 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad que ya habíamos visto. Hicimos un repaso eh, cultura, de lo que es historia, de lo que es patrimonio, de quiénes son las instituciones que se encargan de regular en torno al patrimonio cultural de la humanidad y en ese sentido, pues, cuál es la política que se sigue para conservar y para difundir, hasta cierto punto, divulgar, ¿no?, estas ciudades patrimonio de la humanidad, que además pues estuvimos haciendo un recuento de ellas, ¿no? Simplemente para mencionárselos, pues acuérdense que eran 10 o que son hasta ahorita 10 ciudades nombradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que pues corresponden a Tlacotalpan, a la Ciudad de México y Xochimilco, a la ciudad de Morelia, la ciudad de Tlaxcala, Oaxaca, ¿no?, que también la veíamos como ciudad patrimonio, Oaxaca y Monte Albán técnicamente, el Centro Histórico de Puebla, que entraría dentro de este nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, San Miguel de Allende y Atotonilco, que fue otra de las que estuvimos también viendo en los últimos días, eh, el Centro Histórico de Querétaro, con su acueducto y con sus grandes elementos arquitectónicos. Por supuesto, la ciudad de Guanajuato, que fue la última que vimos en el curso, que bueno, ya hablamos mucho de ella, y Campeche, ¿no? Como, insisto, las 10 ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, mencionamos que estas 10 ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, se habían convertido, o sea, cada una fue nombrada por separado, cada una fue nombrada en distinto momento para darle una conservación propia, digamos, ¿no? O sea, es particular, vamos a llamar, para darle una conservación particular a eh, a la propia ciudad, al centro histórico. Principalmente lo que comparten todas ellas es que casi son los centros históricos los que tienen el nombramiento. Pero también mencionamos que, pues después de cierto tiempo, ya cuando iban unas 6, 7 ciudades nombradas, decidieron, así que se reunieron y decidieron formar el, la agrupación, ¿no?, de ciudades patrimonio de la humanidad. O sea, técnicamente el nombramiento es Centro Histórico de Puebla, Centro Histórico de México, Centro Histórico de la Ciudad de México, y así sucesivamente, ¿no? Y sin embargo, ya habiendo nombrado varias, se hace el programa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para que en conjunto pues tengan una mayor fortaleza, una mayor protección, una mayor, digamos, difusión, incluso, ¿no?, que puedan actuar en conjunto y no cada una por su lado. En ese sentido, en ese sentido, pues vamos a tener justamente el, o más bien la creación de estas, de este conjunto de ciudades. Pero que, insisto, entran dentro de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad dada por la UNESCO, bueno, en México, dada por la UNESCO, este, para, pues bueno, en este caso para el patrimonio material, para el patrimonio tangible, ¿de acuerdo? Y que lo mismo, hace 8 días estuvimos hablando de él. Hablamos de la ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque en Chiapas, que fue nombrado en 1987. Ya no me voy a detener ahorita a la descripción, porque ya la hicimos hace 8 días y más bien vamos a
a continuar con las que nos faltaron. Del Centro Histórico de Puebla, también en el 87, ¿no? Y lo vimos ahorita con la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán, en el Estado de México, también en 1987, el Centro Histórico de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán, también de 1987, igual que el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco en la Ciudad de México, ¿no? Que también son de 1987. Eh, ¿Por qué tenemos varios en ese año? Pues porque es cuando, o sea, acuérdense ustedes que la UNESCO misma, de pronto, bueno, se formó para darle una protección una unidad y una protección a la cultura, la ciencia y la educación a nivel internacional, a partir de que la ONU también empezó a funcionar en el mundo, ¿no? Después de la Guerra Mundial, en donde se dieron cuenta pues, que había una carencia en la en la protección del patrimonio, ¿no? O sea, esto es importante mencionar. ¿Por qué antes no se había hecho? Pues porque antes cada país, de principio había una globalización como la que se ha dado, ¿no? En los últimos años y en el último medio siglo, yo diría. Globalización es una comunicación tan inmediata, tan, no diré cordial, porque pues, sobre todo entre muchos países hay muchos conflictos, pero una comunicación en donde ya más bien se está viendo por la humanidad en general, ¿no? Y no tanto por las sociedades particulares. Insisto, todo esto entre comillas, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial y pues sí es una guerra mundial, pero es una guerra en la que participan principalmente los países europeos, en donde hay una destrucción interesante, pero es una guerra de la guerra de las trincheras. Entonces, este, entonces lo que ocurre es que pues hay las batallas, la guerra como tal es en los campos de batalla, al grado que no hay un deterioro en el patrimonio hasta cierto punto. Y entonces, propiamente, pues se sigue, o sea, sigue sin haber necesidad de, de la protección patrimonial, ¿no? Cada país pues está haciendo su propia protección, cada lugar. Ahora, pues no hay tantos monumentos nombrados, insisto, como históricos, y por otro lado, pues cada uno le da su propio valor. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con todo esto? Que en la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que fue una guerra trágica. Sí, claro, todas las guerras son trágicas, pero esta particularmente empezó o se dimensionó como una guerra tan trágica porque Hitler, digo Hitler, el nazismo o Alemania, como lo quieran ver o como lo quieran particularizar, atacó ciudades, hospitales, el correo, o sea, rompió las reglas de la guerra. Y en ese sentido, al romper estas reglas de la guerra, en donde se decía, no, pues se atacan entre hombres o entre los participantes, ¿no? Y la sociedad civil, pues es intocable, entre comillas, y la población y las ciudades pues, son intocables, ¿no? Los hospitales, todo eso es intocable. Pues en esta Segunda Guerra no. Y pues esto sí viene para afectar el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio principalmente, o mucho de ello, está en las ciudades. Entonces, muchos monumentos fueron destruidos, muchos monumentos fueron deteriorados, muchas ciudades fueron atacadas. Y entonces, justamente ahí es donde, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, también empiezan a intentar darle protección al patrimonio histórico y al patrimonio cultural. ¿Sí? Creo que es algo que no habíamos comentado tanto. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta y entienden perfectamente, justo la guerra les ayuda a entender, ayuda a darse cuenta de que
el patrimonio, de que la historia, de que la cultura es lo que dota de identidad a una población y en ese sentido es lo que le da unidad a ciertas sociedades y en ese sentido también una unidad humana, una unidad universal hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque nos llena el patrimonio, algo que también hace 8 días no comenté, pero que yo creo que es un valor muy importante, es el de la empatía. El patrimonio transmite mucho ese valor de la empatía. A mí no me significa nada y yo espero que hayan un poco leído el libro que les recomendé, el de, el de, ay, perdón, me distraje aquí con un mensajito que enviaron de que no me alcanzan a escuchar. Les recomendé el libro de Notre Dame, de, de este autor de Los Pilares de la Tierra. Ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahorita se los vuelvo a reiterar. En donde justamente pues dicen, bueno, a mí no me significa, no sé, un monumento de Tailandia, los edificios de Tailandia. Bueno, pues sí, tal vez no tienen significado para mí. ¿Por qué? Pues porque ni es de mi religión, ni es de mi país, ni es de mi zona, ni nunca los he visitado, nada. Pero cuando empieza a haber destrucción o cuando empieza a haber una revalorización o cuando hay un programa de difusión en todo esto, lo que sí podemos hacer es tener empatía con aquellos espacios. ¿Por qué? Porque así como son espacios monumentales que le dan significado a la población del lugar, pues también, o sea, de la misma forma, por ejemplo, Chichen Itza o por ejemplo, los, este, los distintos, eh, digamos, monumentos este, históricos, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, nosotros aquí en México. Ah, de Ken Follett, sí es cierto, el de Notre Dame, de Ken Follett que les había, eh, que les recomendé, ¿no? Que, insisto, vale mucho, mucho la pena esa lectura. Bueno, pues en ese sentido, entonces, la empatía va a ser un factor importante para el patrimonio. ¿De acuerdo? Que entonces la UNESCO pues encuentra eso y por eso la parte de empezar a dar nombramientos, pero los nombramientos pues tienen que ir poco a poco, porque bueno, todos podríamos decidir nombrar todo a nivel, a nivel internacional, a nivel mundial, pero se supondría que el nombramiento viene acompañado de un recurso económico, de un recurso de protección, de un análisis histórico, de un análisis, de un estudio, vamos a ponerle así, de un estudio y un análisis. Y entonces, pues no hay suficiente dinero para todo, hay que ir poco a poco. Y entonces, pues van poniendo énfasis en distintos lugares. En el 87, ¿por qué? ¿Por qué en México en el 87? Pues lo mismo que ocurrió con la guerra mundial. En el 85 hay un temblor que pone en riesgo algunos de estos espacios y entonces lo que dicen es necesitamos recursos para darle protección a esto. O sea, ya no podemos esperar a que pase algo, ¿no? Vamos, hasta lo mismo ocurre a veces en la mayoría de las casas de nosotros. Hay una, vamos a ponerle así, hay una pequeña grieta en el muro, ¿no? Bueno, no digan grieta, vamos a poner, de pronto vemos que el muro se humedece, ¿no? Y empieza a humedecerse y pues ahí lo dejamos. Empieza a inflarse, inflarse, inflarse el aplanado, o lo que quieran, o la pared, ¿no? La pasta, lo que sea. Y en cuanto se cae, es cuando decimos, chin, ahora sí tengo que arreglar todo esto y empiezan a arreglar toda la casa o todo el muro al menos. Pues lo mismo pasa acá. Mientras no, mientras no hay daño, pues no hay necesidad de estar nombrando todo el tiempo o no hay necesidad de estarle dando protección. Pero en cuanto ven que ya hubo un riesgo, pensemos en el
en los temblores, entonces ahora sí actúan en consecuencia. Y por eso en el 87 es la fecha en la que hay muchos nombramientos en México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y a partir de ahí pues vienen año con año, o bueno, cada determinado tiempo, porque también la agenda de la UNESCO pues va modificándose, ¿no? A veces es, ahora vamos a rescatar Asia porque está de moda, ahora vamos a rescatar África, por ejemplo, en los 90, ¿no? Y ahora vamos a nombrar en África algunos espacios. Ahora el patrimonio natural, y entonces lo último que se ha nombrado como patrimonio ha sido mucho patrimonio mixto o patrimonio natural, ¿no? Que implique aspectos de la naturaleza eh, porque han habido pues también deterioros de todos estos lugares, de todos estos espacios. ¿De acuerdo? Muy bien. Chichén Itzá, que ya lo están viendo, en el 88 fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad histórica de Guanajuato y las minas adyacentes, ¿no? Que también ya vimos en Ciudades Patrimonio, también en el 88 se nombró como Patrimonio Cultural, el Centro Histórico de Morelia, en el 91 la ciudad prehispánica de El Tajín, en Veracruz, en el año, este fue en el año del 92, que les mencionaba esta pirámide de los nichos, que no fue única, ¿no? Que también hay otra hacia Cuetzalan, bueno, cercana a la región de Cuetzalan. Las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur, en 1993, fueron nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Centro Histórico de Zacatecas en el 93 también fue nombrado, perdón, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y esto pues, algunos ya lo comprobaron, ¿no? Algunos ya fueron a comprobar la grandeza de este centro histórico también y la riqueza eh, cultural. Los monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, que lo mismo, pasa lo mismo. Sí tenían el nombramiento desde el 94. Viene el temblor del 2017, hay un deterioro, hay un daño, y entonces pues, la UNESCO lo que hace es apoyar con esta protección, apoyar económicamente para su rescate. Entonces, ya hubo o sea, ya vimos, en ese momento estamos viendo que pues funciona perfectamente la parte de tener el nombramiento, porque entonces ponen atención, ¿no? Inmediatamente, a diferencia de muchos otros lugares, muchos otros objetos en donde no hay como tal el nombramiento, y entonces pues es difícil que haya, que haya un rescate inmediato. La zona de monumentos históricos de Querétaro también fue nombrada en el 96, ¿no? Que ya hablamos de ella. La ciudad prehispánica de Uxmal, en Yucatán, ¿no? Que justo estuvimos comentando la clase pasada eh, con, con sus distintas, con su distinta arquitectura, con su arquitectura variada, ¿no? Y su pirámide del adivino y todo el cuadrángulo de las monjas y todo lo que vamos a tener ahí en esa ciudad prehispánica. Y si mal no recuerdo, nos quedamos, o sea, terminamos de hablar del Hospicio Cabañas, ¿no? En el Hospicio Cabañas bueno, habíamos comentado que fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues evidentemente por su monumentalidad, eh, por su, digamos, su particularidad arquitectónica en función de que es de estilo neoclásico, construida, bueno, no, se los decía hace 8 días, no fue construido por Manuel Tolsá, fue diseñado por Manuel Tolsá. Lo que pasa es que este personaje, este arquitecto de también novohispano, bueno, era un arquitecto en realidad español, valenciano, que llegó a la Nueva España para convertirse en arquitecto,
Acuérdense que él era escultor allá en Valencia, pues su profesión era de escultor, pero bueno, en una época en la que podían estudiar artes y al final valía para todo, ¿no? Bueno, no valía para todo, pero podían, digamos, estudiaban, tenían un gran campo de estudio, a eso me refiero. Aquí pues le piden todos estos trabajos arquitectónicos y su obra magna fue el Palacio de Minería. Al igual que en escultura, el famoso caballito que está ahí, la estatua ecuestre de Carlos IV, la cual, al fundirla en el patio de la antigua Academia de San Carlos, de la Real Academia de San Carlos, que ahora es el, la sede de la sede de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ¿no? Ahí fundió, perdón, el bronce, hizo la lección y todo para el caballito. Resulta que fue a temperaturas tan altas que perdió gran cantidad de su dentadura. Y eso trajo consigo un deterioro físico de Manuel Tolsá. ¿Por qué? Pues porque evidentemente sin dentadura, en una época en la que difícilmente pues había implantes, ¿no? Había estos famosos puentes o todo lo que les ponen cuando se nos van cayendo los dientes, pues entonces la alimentación ya no es la misma y entonces la fortaleza física tampoco y insisto, perdón, pues hay un deterioro. Entonces deja algunos trabajos inconclusos, entre ellos el diseño, más bien ya tenía el diseño del Hospicio Cabañas, pero nunca lleva a cabo la construcción. Y entonces es Patrimonio Cultural de la Humanidad porque es un inmueble inmenso, ahora sí que con el estilo neoclásico, pero a su vez porque fue construido a partir, bueno, exactamente con el diseño de Tolsa y a partir de los planos, o sea, sin que el arquitecto como tal, sin que el diseñador como tal haya intervenido en él. Es una cosa importante. Por supuesto, en los murales de interiores del Hospicio Cabañas, pues también lo dotan de cierta particularidad en función de que pues son, de principio, pues son de este famoso muralista José Clemente Orozco, en donde tenemos al hombre en llamas, creo que se llama, ¿no? El mural de ahí, en la parte central de las escaleras, de la escalinata, insisto, es es un detalle, o sea, al final compagina este edificio el trabajo de varios artistas, particularmente estos dos famosos, ¿sí? Pero al final pues hay más murales y más espacios. Está dividido en salas de cine, en una escuela de artes, en salas museográficas, ¿no? En donde todavía se disfrutan de distintas exposiciones. Vale, es muy importante, muy peculiar el mismo Hospicio Cabañas. ¿Sale? Eh, en 1998 viene el nombramiento de la ciudad de Tlacotalpan, en Veracruz. La ciudad de Tlacotalpan en Veracruz en realidad ya tenía el nombramiento de zona de monumentos históricos y aquí hago énfasis nuevamente, tal vez ya lo hemos comentado, pero sobre todo para que lo tengan claro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia justamente para dar también cierta protección categórica a los monumentos, a los edificios, hace hace esta, eh, digamos, esta catalogación, ¿no? De monumentos históricos. Pues evidentemente, ¿no? O sea, los nombra como monumentos históricos y entonces técnicamente tiene protección del Instituto de Antropología. Pero resulta que de pronto en un cuadrante de 1 kilómetro o yo qué sé, bueno, eh, cierto cuadrante, ¿no? Por poner el ejemplo, pues hay una gran cantidad de monumentos. Entonces,
para dar una mayor protección a todos esos monumentos, nombra las zonas de monumentos históricos. En ese sentido, Tlacotalpan ya tenía el nombramiento de zona de monumentos históricos, que vale decir que la UNESCO retoma esto y entonces lo que es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad pues es esto, es esta zona. También conocida, ¿no? La tierra como la tierra perdida, a Tlacotalpan mismo, y que es reconocida por todos sus festivales anuales de música. Eh, Se habla mucho de que Agustín Lara, ¿no? Es de ahí. Ya por ahí hemos aclarado y han dicho, y muchos han dado su opinión, por supuesto, en donde dicen, no es de ahí, sino más bien vivió ahí, o tuvo familia ahí, o tuvo una residencia. Y bueno, es eh, vamos a ponerlo así, es indistinto si nació o no nació, porque al final Agustín Lara en este caso tiene toda una relación con el mismo Tlacotalpan, ¿no? También recuerden ustedes que Tlacotalpan pues, destaca porque es un municipio en la costa del Golfo de México fundado por españoles en el siglo XVI, o sea, bueno, a ver, el municipio como tal no es fundado, la ciudad, el pueblo es fundado en el siglo XVI por los españoles y entonces es una de las ciudades en la costa del Golfo pues que aún se conservan con toda su estructura urbana de estilo colonial, ¿no? Las calles anchas, los árboles frondosos que decoran todas las plazas, jardines, sus arcos de colores, las casas mismas de colores, de varios estilos, digamos, de, de- de- de techumbres bajas, no son casonas muy altas, y por otro lado, pues al final también la parte festiva, ¿no? Con estos grandes festivales de la Virgen de la Candelaria, en donde del 31 de enero al 9 de febrero, no, bueno, no casi todos los años, se lleva a cabo la fiesta de las candelas, ¿no? Este, acá en Tlacotalpan, justamente, en donde pasan a un lado del río y cruzan el río y bueno, es una festividad muy, muy tradicional. De ahí el nombramiento. Se nos acabó el tiempo, les voy a colgar y les regreso la llamada. Permítanme.